La guerra en Ucrania podría estar entrando en una nueva fase que cambia el juego, una que podría arrastrar a la OTAN directamente a la lucha. Después de más de 1000 días de brutal conflicto, tanto Ucrania como Rusia están intensificando sus ofensivas. Ucrania ataca más profundamente en Rusia con nuevos misiles de largo alcance, mientras Rusia intenta desesperadamente avanzar en Donbas. Pero la verdadera sorpresa, la OTAN podría no permanecer al margen por mucho más tiempo. Un informe reciente revela que Francia y el Reino Unido han retomado las pláticas sobre el despliegue de tropas en Ucrania. Estas no son solo discusiones simbólicas, se trata de cambiar el curso de la guerra y ponerle fin definitivamente. Pero ¿de qué exactamente son estas conversaciones? ¿Cuál es el límite de Francia y Reino Unido en este conflicto? ¿Y podría ser este el comienzo del próximo gran paso de la OTAN en Ucrania? Desglosémoslo. El informe de Le Monde no revela muchos detalles, pero enfatiza la creciente cooperación en defensa entre Francia y el Reino Unido, con Ucrania en el centro de la conversación. Aunque no se menciona directamente la presencia de tropas de la OTAN en el terreno, las conversaciones sugieren que ambos países reconocen la necesidad de una respuesta más fuerte y unida al conflicto. El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, recientemente avivó especulaciones al instar a aliados de la OTAN a dejar de imponer límites estrictos. Estas líneas pretendían definir los límites de las acciones aceptables durante la guerra, sin intervenciones directas, ciertas armas y zonas específicas fuera de los límites. Pero con el tiempo, estas líneas rojas han perdido su sentido. A medida que la guerra se extiende, la OTAN y Rusia han desafiado o ignorado los límites establecidos. Lo que comenzó como límites claros ahora son poco más que gestos políticos, dejando el conflicto sin reglas reales. ¿Qué pasa cuando estas líneas desaparecen? Esa es la pregunta. Analicemos cómo el cambio de postura de la OTAN podría afectar el futuro de la guerra. Las líneas rojas de la OTAN buscaban contener la agresión rusa y evitar que el conflicto se expandiera fuera de Ucrania. El primero era simple: detener a Rusia de invadir Ucrania, en primer lugar, con promesas de sanciones económicas como disuasivo. Pero cuando eso falló en febrero de 2022, las sanciones se tornaron reactivas en lugar de preventivas. Otras líneas rojas se centraron en prevenir ataques a civiles y mantener el impacto de la guerra localizado. Sin embargo, el ejército ruso violó estas zonas al ignorar los límites y atacar áreas civiles. Siguieron las solicitudes de investigaciones de crímenes de guerra y órdenes de arresto, pero los resultados inmediatos siguieron siendo esquivos. Mientras tanto, Rusia ha trazado decenas de sus propias líneas rojas. Las líneas de Putin apuntan a restringir la participación de la OTAN en la guerra, desde vetar la asistencia militar occidental hasta rechazar las donaciones de tanques, aviones de combate y misiles de largo alcance. Putin ha amenazado repetidamente con consecuencias, frecuentemente invocando la política de disuasión nuclear de Rusia para enfatizar sus advertencias. Pero la mayoría de estas líneas han sido ignoradas o cuidadosamente evitadas por la OTAN. Cuando Rusia se opuso al envío de misiles ATACMS de Estados Unidos a Ucrania, la OTAN optó por enviar misiles Storm Shadow del Reino Unido en su lugar. Con un alcance de menos de 257.3 kilómetros, estos misiles se mantuvieron por debajo del límite declarado por Rusia, al menos temporalmente. Ucrania usó misiles Storm Shadow para atacar las líneas de abastecimiento rusas en Donbas y Crimea, forzando a Rusia a retirar su equipo fuera de su alcance. La retirada provocó que la OTAN proporcionara armas de ataque a Ucrania, aumentando sus capacidades de largo alcance. ¿Pero cómo la OTAN ha contrarrestado realmente las líneas rojas de Rusia? Desafiando el farol de Putin. La OTAN ha apostado repetidamente a que las amenazas de Rusia no coincidirían con sus acciones y en gran medida ha acertado. ¿Pero por qué ha dado frutos esta apuesta? La OTAN tenía dos buenas razones para correr el riesgo. Rusia inició la guerra al romper una de las primeras líneas rojas establecidas entre ambos países, y ha intentado amenazar repetidamente a Ucrania, anunciando cada vez más líneas rojas restrictivas propias. De hecho, la agresión que Rusia ha estado mostrando contra Ucrania comenzó mucho antes de 2022, y de hecho, todo el camino hasta 2014 con la anexión de Crimea. Cuando el conflicto se intensificó hasta convertirse en una invasión total, la OTAN creía, quizás con razón, que Rusia iba a ser el agresor sin importar cuántas líneas rojas rompiera la organización. Además, las líneas rojas de Rusia siempre iban acompañadas de comentarios imprecisos que insinuaban que las acciones de la OTAN serían vistas como transgresiones geopolíticas y estratégicas, lo que haría que Rusia reaccionara con armas nucleares. A medida que Rusia no logró responder directamente contra la OTAN tras el cruce de las primeras líneas rojas, la alianza comenzó a sospechar que las amenazas eran inactivas. Una de las pocas formas en que Rusia podría afectar la economía de la UE era cortando el suministro de gas natural ruso a Europa Central.
No obstante, Estados Unidos y Noruega se convirtieron en grandes exportadores a países europeos, haciendo a la OTAN independiente de los recursos rusos. Aún más importante, el faroleo nuclear de Rusia comenzó a ser menos aterrador con cada nueva amenaza, especialmente porque la OTAN ya había forzado a Rusia a concentrar su economía y ejército en Ucrania en vez de la OTAN. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido tienen amplias estrategias de disuasión nuclear y mecanismos para detectar lanzamientos. Si Rusia decidiera usar armas nucleares contra la OTAN, probablemente necesitaría gastar la mayoría, si no todo, su arsenal nuclear de una vez para intentar lanzar un primer golpe devastador contra las tres naciones. La estrategia aparentemente no le agradó a Rusia, considerando que Estados Unidos estaba lo suficientemente lejos como para montar un contraataque devastador a tiempo contra la Federación Rusa. La discusión entre Reino Unido y Francia sobre ayudar directamente a Ucrania y su sugerencia de que la OTAN deje de reconocer las líneas rojas rusas y actúe trazando sus propias líneas rojas, evoca un problema mucho más profundo. La OTAN ya no tiene muchas razones para creer en las amenazas de Putin sobre lo que podría o no hacer con respecto a la asistencia continua de la OTAN en Ucrania. Barrow sugirió que el Reino Unido y Francia considerarían solicitar a la OTAN que invite a Ucrania a unirse a la alianza. Esto otorgaría a Ucrania la defensa que los miembros de la OTAN tienen gracias al artículo 5, el cual obliga a los miembros a dar apoyo militar para defender el territorio de cada uno. La posible membresía de Ucrania en la OTAN fue un factor clave en el inicio del conflicto. Rusia consideró la expansión de la OTAN como una amenaza para su seguridad, e invadir Ucrania presentó una solución multifacética a los problemas diplomáticos, económicos y demográficos en curso de Rusia. Con Ucrania alineándose más con Occidente en las últimas 2 décadas y separándose de Rusia como ex-estado soviético, Putin usó la amenaza de la membresía en la OTAN como una justificación para invadir. Aunque la adhesión de Ucrania a la OTAN ha sido un objetivo principal del gobierno ucraniano durante algún tiempo, existen algunos problemas con ese plan. Primero, la OTAN tiene un conjunto de requisitos algo confuso y vago cuando se trata de determinar realmente si un país puede unirse a la alianza. Uno de los requisitos más citados frecuentemente es que el país debe promulgar reformas económicas y de defensa nacional para alinearse con el resto de la alianza. No obstante, el país también debe solucionar problemas políticos y territoriales pendientes. La guerra en curso en Ucrania sería un obstáculo para la segunda condición, ya que parte del territorio ucraniano está actualmente ocupado y administrado por Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha expresado su disposición a que Ucrania se una a la OTAN, con el territorio actualmente administrado por el gobierno ucraniano bajo la protección inmediata de la alianza. No obstante, la zona ocupada de Ucrania permanecería bajo control ruso hasta lograr una resolución diplomática. Zelensky insiste en que Ucrania se una a la OTAN solo si reconocen las fronteras ucranianas anteriores, las que preceden a la invasión del 2022. Esto dificulta la situación para la OTAN. Permitir que Ucrania se una mientras está en guerra podría invocar el artículo 5 y requerir la respuesta de otros miembros. Implicaría a gran parte de Europa, Estados Unidos y Canadá en una guerra directa con Rusia, que podría escalar rápidamente si aliados rusos como China e Irán se unen. Pero si Ucrania logra firmar un armisticio y convertirse en miembro de la OTAN con solo un control parcial de su territorio, no se sabe cómo la OTAN podría obligar a Rusia a ceder las áreas ocupadas. Esto ha dividido a la OTAN en 2 bandos. Un campo está liderado por Estados Unidos y Alemania, las mayores economías de la OTAN, decididas a mantener la participación actual, proporcionando solo asistencia indirecta mediante donaciones para permitir que la guerra concluya a tiempo. Por otro lado, Francia y el Reino Unido lideran proponiendo enfoques más radicales para abordar el problema, incluyendo el posible despliegue de sus tropas en Ucrania. No obstante, existe desacuerdo sobre esta noción aún dentro de esos países. David Lammy, secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, ha indicado que actualmente el país no tiene planes de enviar tropas al extranjero. La última parte de la declaración alude al debate actual sobre una posible mayor implicación de los miembros en el conflicto. El Reino Unido ha sido uno de los mayores donantes para Ucrania, proporcionando equipos modernos de largo alcance como los misiles Storm Shadow y entrenamiento vital a las fuerzas ucranianas en el manejo de equipos militares occidentales. No obstante, Lammy ha afirmado que el país mantendrá su nivel de participación en el conflicto sin desplegar soldados en zonas de guerra activas. Las declaraciones contradictorias de las autoridades del Reino Unido y Francia han frenado la posible escalada militar de la OTAN. Sin embargo,
Ambos gobiernos han acordado que la OTAN ha estado intensificando sus esfuerzos independientes de defensa nacional, particularmente en Europa del Este. Esto sugiere que, aunque la OTAN aún no está lista para desplegar directamente tropas en Ucrania, probablemente la alianza ha estado planeando un posible conflicto con Rusia, independiente de la guerra actual en Ucrania. Esto se deriva de la creencia de que la OTAN ya no ve a Rusia como confiable en el respeto a las fronteras y acuerdos internacionales. La posibilidad de un conflicto abierto de la OTAN con Rusia se deriva de que algunos países tienen una historia significativa con la Federación. Estos son los estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, que pertenecían a la Unión Soviética y se unieron rápidamente a la OTAN tras su independencia. El otro es Finlandia, que comparte una extensa frontera con Rusia y anteriormente estuvo en guerra con la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, perdiendo más del 10% de su territorio. Finlandia y Rusia han tenido recientes disputas fronterizas, con Finlandia afirmando que Rusia está usando la crisis migratoria de Siria y Medio Oriente para saturar el sistema de justicia e inmigración finlandés a través de su frontera compartida. Esto ha provocado que Finlandia cierre la mayoría de los cruces fronterizos con Rusia y que Rusia reniegue de los acuerdos ya precarios entre ambas naciones. Pero hay otra amenaza para la OTAN más allá de Rusia, el conflicto interno. La alianza requiere que sus miembros aprueben cambios políticos drásticos para decidir brindar más ayuda militar a Ucrania. Estados Unidos, especialmente bajo la administración del presidente Joe Biden, ha intentado mantener un enfoque más pasivo, prohibiendo a Ucrania el uso de armamento de largo alcance donado en territorio ruso hasta noviembre de 2024, 33 meses después del inicio del conflicto. La administración de Biden cambió de rumbo cuando se hizo evidente que la industria armamentística ucraniana había logrado crear drones de largo alcance para la guerra. Esto permitió a Ucrania sortear las líneas rojas de Rusia y ejercer más presión mediante su ofensiva de largo alcance. Las amenazas nucleares rusas a la OTAN lograron retrasar envíos de ayuda militar, evidenciando la indecisión de la alianza sobre hasta dónde llegaría Rusia en la guerra, al menos hasta hace poco. Recientemente, hay otra gran razón para que la OTAN comience más debates internos: el cambio de administración en Estados Unidos, con el presidente electo Donald Trump ganando las elecciones de 20 de enero 2025. El 20 de enero 2025 es la fecha programada para que el nuevo presidente asuma el cargo. En ese momento, es probable que la administración Biden y sus políticas sean revisadas y ajustadas para alinearse más con las aspiraciones geopolíticas de Trump. Y Trump ha expresado anteriormente su opinión sobre los miembros de la OTAN que no cumplen con su parte. En la perspectiva de Trump, la mayoría de los países de Europa Occidental han evadido sus compromisos con la alianza, especialmente en mantener una fuerza activa significativa y aportar el presupuesto de defensa nacional sugerido del 2% del Producto Interno Bruto de su nación. Aunque algunos países han rectificado esto parcialmente, queda un largo camino antes de que los países de la OTAN implementen completamente las reformas de su defensa nacional que comenzaron a principios de los años 2020. El presupuesto militar del Reino Unido ha sido de alrededor del 2% durante 20 años, cayendo desde cerca del 3.5% al final de la Guerra Fría. La situación se agrava porque el país está perdiendo lentamente partes de sus fuerzas armadas, con los actuales 184.000 efectivos representando una disminución del 14% desde las cifras de 2012, cayendo por debajo de los 80.000 soldados activos a principios de los años 20. Algunos analistas sugieren que el ejército británico no está preparado para luchar en una guerra prolongada y a gran escala, como la que se desarrolla en Ucrania. La propuesta principal para corregir esto sería elevar el gasto mucho más del mínimo recomendado, al menos al 3% del Producto Interno Bruto Nacional. Esto resultaría en un presupuesto militar anual del Reino Unido de aproximadamente 80.000 millones, equivalente a una décima parte del presupuesto de Estados Unidos, y permitiría al país convertirse en el cuarto mayor gastador, detrás de China y Rusia. El presupuesto podría aumentar la cantidad y la preparación para el combate de las fuerzas británicas, y también modernizar sus sistemas de disuasión nuclear. Francia enfrenta un conjunto diferente de problemas a resolver. El gobierno francés ha reestructurado su ejército en una fuerza cooperativa que prioriza operaciones militares internacionales y fuerzas conjuntas con miembros de la OTAN. Esto ha permitido a Francia desarrollar uno de los mayores potenciales para una respuesta rápida en el extranjero y una acción táctica veloz en Europa y otros continentes. No obstante, el ejército francés también ha perdido personal recientemente, y el énfasis en la cooperación internacional podría implicar que la atención del país en su propia defensa se ha reducido en los últimos años. Por ende, no sorprende que el Reino Unido y Francia tengan metas y aspiraciones similares en la OTAN, principalmente fortaleciendo las defensas y fronteras colectivas de la alianza respecto a Rusia.
Después de todo, estos países poseen ejércitos experimentados en batalla, con siglos de experiencia en modernización guiada por Estados Unidos. Además, ambos países poseen arsenales nucleares y políticas independientes de disuasión nuclear, aunque sus tamaños y capacidades son superados por Rusia y Estados Unidos. Esto nos devuelve al problema actual de la nueva administración Trump. Aunque Trump reconoce el progreso de la alianza durante los 4 años posteriores a su primer mandato, es impredecible si continuaría una política anti-OTAN después del día de la inauguración. Si Estados Unidos da un giro radical en las políticas hacia la OTAN y considera abandonar la alianza por completo, la OTAN perdería la economía y el ejército más grandes del mundo, paralizando sus capacidades defensivas. Las naciones europeas combinadas aún podrían ganar una guerra con Rusia, a menos que esta última recurriera a la guerra nuclear. Quizás más importante, la administración de Trump podría impulsar el fortalecimiento de las relaciones de Estados Unidos con Rusia, como en su primer mandato. Esto podría alentar a Putin a realizar acciones más agresivas en Ucrania y otros lugares, algunas fuera del control de la OTAN. Ucrania y Rusia son conscientes de que la nueva presidencia de los Estados Unidos podría cambiar el rumbo de la guerra, ya que los Estados Unidos influyen significativamente en la OTAN, la principal razón por la que Ucrania ha podido sostener la guerra durante tanto tiempo. El aumento del ritmo de Rusia en Donbass y la revelación de armas balísticas más devastadoras muestra que podría estar preparando una ofensiva mucho más extensa para iniciar el 2025, justo a tiempo para comenzar a hacer propuestas para un tratado de paz bajo la guía y supervisión de Trump. Aunque los analistas han sugerido que la guerra probablemente no terminaría en 2025, el cambio en la postura geopolítica de Estados Unidos podría modificar esas estimaciones. Depende de la OTAN hacer movimientos más decisivos para asegurar que Estados Unidos siga alineado con la alianza tras el cambio de gobierno. Francia y el Reino Unido probablemente continuarán siendo grandes influencias en esas decisiones. Sin embargo, aún quedan algunas preocupaciones. Ningún país está listo para tomar decisiones inmediatas sobre Ucrania, especialmente en cuanto a participación militar directa. De persistir, la OTAN podría perder su ventaja en la narrativa pro-defensa mantenida en los últimos años. ¿Crees que el Reino Unido y Francia desafiarán a Estados Unidos y buscarán involucrar más a la OTAN en el conflicto con Rusia? ¿O prevalecerá Estados Unidos con su enfoque de esperar y ver? Deja tus comentarios abajo y gracias por ver. 800.000 soldados de la OTAN y Estados Unidos listos para ingresar a Ucrania. O haz clic en este otro video en su lugar